Dada una función f en x, y, dada por esta expresión, queremos calcular sus derivadas parciales. ¿Por qué vamos a derivar parciales? Precisamente porque esta función está en dependencia de varias variables, de variable x y variable y. Como vemos, aparece la variable x y la variable y en la expresión de la función. Por lo tanto, vamos a definir o a recordar, en caso de los alumnos que no lo han dado todavía y vamos a ver por primera vez, aquí vamos a llamar, de una forma muy sencilla, derivadas parciales de una función de varias variables. En este caso, como f está dado por dos variables, habría que buscar dos derivadas parciales. Vamos a llamar la derivada parcial con respecto a cada variable que intervenga en la función. Entonces, vamos a comenzar con x. ¿Cómo buscaríamos la derivada parcial de la función con respecto a la variable x? Esta es la forma de representar la expresión que queremos buscar, la derivada de la función f con respecto a la variable x. O sea, vamos a derivar la función f, derivarla con respecto a x. Esta es la derivada parcial de la función f con respecto a x. Entonces, vamos primeramente, antes de calcular, vamos a definir para los estudiantes una forma sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Cuando definimos derivada parcial de la función f con respecto a x, x va a ser la variable. O sea, en este caso, la x va a ser la variable a la cual vamos a derivar. Porque estamos hablando que queremos derivar la función con respecto a x. X es la variable. Y entonces, lo que no sea x sería constante. En este caso, la otra variable que aparece en la función es y. Por lo tanto, y será para nosotros una constante. Todo lo que esté relacionado con y sería constante. Esto es el caso de derivar la función con respecto a x. Esta es la primera expresión que vamos a buscar ahora después. Derivada parcial de la función con respecto a x. Como la función tiene dos variables, buscar la derivada parcial de la función con respecto a la otra variable, que sería y. En este caso invertimos el orden. Si queremos hallar la derivada de la función con respecto a y, entonces y va a ser para mí la variable y lo que no sea y va a ser constante. Entonces la x va a ser una constante. Y ya hemos definido lo que queremos hallar o cómo vamos a interpretar las derivadas parciales de esta función en dos variables. Derivada parcial con respecto a x es la variable, lo que no sea x, en este caso que y es constante, y derivada parcial de la función con respecto a y es la variable, y lo que no sea y, en este caso x, es constante. Con esta expresión vamos a calcular entonces las derivadas parciales. Comenzamos por la primera. Todo lo que no sea la variable, en este caso vamos a comenzar por la derivada parcial con respecto a x. X es la variable y y es constante. Recuerden que lo que es constante y está solo deriva como cero. Si lo que es constante está acompañado de la variable, entonces derivamos la variable y dejamos la constante. Vamos a explicar este contenido más detalladamente. Como f en x y y está dado en dos expresiones, vamos a derivar cada una de ellas. La primera parte, 2x3 seno de y. Queremos derivar plenamente la función f con respecto a la variable x. Recordamos, x es la variable, la y es constante. Como x es la variable, entonces 2 es un número, es constante. Y el seno de y, como no tiene x, también es constante. Repito, lo que no tenga x es constante. ¿Y qué hacemos con la constante? La constante la dejamos indicada, 2 seno de y. Repito, queremos derivar con respecto a x. Lo que no sea x es constante. Lo dejo, 2 seno de y. Y ahora derivo la variable. ¿Cómo derivo x3? Bueno, muy sencillo, como 3x al cuadrado. Más, tengo la segunda parte. Sigo derivando con respecto a x. Lo que no sea x es constante. Por lo tanto, ln de y es constante. ¿Y cómo deriva x? Deriva como 1. Recuerden que estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, me quedaría la derivada parcial de la función con respecto a x, me quedaría este 3, lo multiplicar por el 2, me daría 6. Vamos a pasarle x al cuadrado, o sea, 2 por 3x2, 6x2 por el seno de y, más ln de y por 1, me daría ln de y. Esta es la derivada parcial con respecto a x
de esa función. Y vamos a hacer lo contrario. Vamos a buscar la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. Ahora recordamos, si voy a derivar la función con respecto a y, entonces y es la variable y lo que no sea y, en este caso que sería x, sería constante. Vamos a ver, comenzamos. Queremos derivar esta parte con respecto a y. Repito, lo que no sea y es constante. Por lo tanto, 2x3 sería constante. Dejamos la constante porque voy a derivar con respecto a y. Y lo que tiene y voy a derivarlo. ¿Cómo deriva el seno de y? Bueno, el seno de y deriva como el coseno de y, trigonométricamente. Más, vamos a la segunda parte, x por ln de y. Voy a derivar con respecto a y. Repito, lo que no sea y es constante. Dejo la x que es la constante y derivo ln de y. ¿Cómo deriva ln de y? Como 1 sobre y. Por lo tanto, esto me va a quedar 2x3 coseno de y más x por 1, x sobre y. Y hemos hallado aquí la derivada parcial con respecto a la variable y.